Para los materiales de este experimento vamos a usar un cronómetro, unas tijeras, dos lapiceros, un transportador, una calculadora, una cinta scotch, dos mecates o alambres, uno que nos va a servir como gancho y otro para la longitud del péndulo, una cinta métrica, tres bolitas que nos van a servir como masa, una hoja y una libreta para apuntar los resultados. Para el ensamblaje del experimento, lo primero que necesitamos hacer es cortar el gancho que vamos a utilizar, además de la longitud del péndulo que va a ser con este alambre. Posteriormente lo que vamos a hacer es unir el hilo de lana con el lapicero y con el gancho del péndulo. Una vez unido el lapicero con el mecate y el gancho, procedemos a usar las bolitas de la masa. Una consideración importante que deben tener de los materiales es que los dos mecates tienen que ser en la medida de lo posible no estirables. Además, las bolitas de la masa, evidentemente lo ideal es tener una balanza, pero al no tenerla nosotros vamos a usar unas bolitas que son del mismo peso. Podrían usar en vez de estas bolitas de vidrio, por ejemplo tuercas o algo parecido. Es necesario colocar el péndulo a alguna distancia para que cuelgue y sujetarlo de la mesa. Una consideración importante del péndulo es que su base tiene que estar en un ángulo de 90 grados con la mesa. Para esto pueden utilizar como herramienta el transportador. Como aspecto importante del cronómetro, este tiene que tener la función de parcial o de vueltas, ya que cada una de estas va a significar un periodo distinto. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 periodos medidos. Para la primera parte del experimento, lo que vamos a variar es el ángulo. Entonces para eso es la hoja y el lápiz y el transportador, para medir el ángulo en el que vamos a lanzar el péndulo. Les debería quedar algo como así. Posteriormente, con el uso de la herramienta que creamos con el transportador y con el cronómetro, vamos a hacer las mediciones del ángulo. Por ejemplo, esta sería a 30 grados. Posteriormente se va a trabajar con la variación de la masa. Ya eliminamos una bolita, luego se tienen que eliminar las otras. Recuerden anotar sus observaciones. Es importante mencionar que a la hora de variar la masa, el nudo del gancho tiene que quedar en el mismo lugar para que la longitud del péndulo no varíe. A la hora de medir la longitud del péndulo, se tiene que hacer desde el nudo que se hace del gancho hasta el nudo que se hace para el lapicero. Por ejemplo, esta longitud sería de 9,5 centímetros y esta sería de 17,5 centímetros. Este es un ejemplo del péndulo que tiene longitud de 9,5 centímetros. Como aspecto importante en este experimento, la recopilación de los datos se tienen que dar de manera clara y ordenada. Se pueden utilizar de ejemplo estas tablas. En resumen, el experimento consiste en 3 simples secciones. Para la variación de la longitud, se tienen que tomar 5 diferentes longitudes y 5 repeticiones para cada longitud. De igual manera, para la variación de los ángulos se tienen que tomar 5 repeticiones para cada ángulo y 5 ángulos distintos. Finalmente, para la variación de la masa, se decide tomar en cuenta de 3 a 5 masas dependiendo de la masa con la que se cuenta en la casa. Además, se decide trabajar de manera extra con esas de 3 a 5 masas con ángulos pequeños para evaluar la disipación de la energía. Esto consiste en arrojar el péndulo y tomar el tiempo que este toma en detenerse totalmente. Como consideración final, es importante mencionar que el desarrollo de este péndulo simple es solo un simple ejemplo. Si en la casa se cuenta con diferentes materiales, se puede ensamblar de una diferente manera, mientras que se tomen en cuenta las consideraciones previamente mencionadas.